va a iniciar la palabra Bernarda, luego le va a seguir el compañero Escalona, siguiente va a ser Romanina y en la primera vuelta entonces el compañero Adria. Sin más, porque ya ha avanzado la hora, voy a dejar entonces con 10 minutos a la compañera Bernarda Pérez por la lista de recuperación y cambio social. Gracias, compañero. Primero, saludar a cada uno de ustedes. Yo creo que este espacio de tiempo y de hora, para quienes sobre todo somos mujeres, no es un momento menor. Entonces, saludar a las compañeras que están acá y saludar sin duda también a los compañeros que nos acompañan en esta reunión. La pregunta respecto que nos convoca como partido y que lo resume muy bien el moderador es cuál es el Partido Socialista que debemos construir o que debe generar acción política para el siguiente periodo. Nosotros sostenemos que la elección nos ha generado una oportunidad que a nuestro juicio debiese ser sistemática, que dice relación con la discusión, ¿no? Uno de los elementos centrales que creemos que toda militancia debe hacer, porque es la razón de ser de una organización política, es la discusión de la política. Y de la política en el espacio más cotidiano y de la política en el espacio más macro, llámese con esto también la conducción de una organización política y el quehacer propio de ella con otras organizaciones políticas y hoy día en el contexto que estamos como oposición. Y en ese sentido entonces también reafirmar aquello que definimos que reafirmó el Congreso en enero pasado, que nos definimos como una organización política de izquierda y que ese es nuestro nicho, ¿no? Y que al ser una tradición de izquierda, de honrar nuestra tradición y reconocernos como un partido de izquierdas, significa entonces honrar el espacio de la discusión y por sobre todo de la formación política. ¿Y desde dónde? Desde lo que nosotros sentimos la base partidaria. ¿Cuál es la base partidaria para el Partido Socialista? El espacio del núcleo, el espacio del territorio, ¿no? También dice nuestro orden interno, y lo reconoce así, lo reafirma como un espacio de participación política en el núcleo de trabajo. Y nosotros yo vengo del Comunal Santiago y creemos profundamente en aquello, y lo que hacemos justamente es cómo generamos acción política partidaria a través de la creación de diferentes núcleos que hoy estamos levantando en el comunal, y al mismo tiempo entonces que nos permite tener no solo una base social organizada, sino una base social que se inserta en el espacio del territorio. Esto significa la organización social que conocemos, la Junta de Vecinos, hoy día los grupos de adelantamiento, o los patrimoniales, como en el caso de Ñuñoa y también en el caso de Santiago. Eso nos permite estar en contacto directo no solo con la base partidaria, con la realidad del territorio, sino que además nos permite estar en contacto con la necesidad real de lo que es nuestro Chile, qué es lo que necesitamos hoy día como organización y qué es lo que necesita hoy día entonces no ser vinculado con la organización política y al mismo tiempo entonces ser llevado a cabo por su práctica política. Sentimos que esa es la amplitud entonces de la participación, de la discusión y de la participación de la base política, es el quehacer propio de la praxis política de toda organización política. Por eso creemos y valoramos esta instancia, yo en lo personal lo hago, pero creo que no deben ser solo las elecciones las que nos deben convocar al espacio de la discusión. Es una linda excusa la que tenemos hoy día, pero nosotros no podemos renunciar a este espacio, a la discusión política, y a la discusión política que queremos llevar a cabo en función, digamos, de representar a aquellos, ¿no?, que creemos representar, que son los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, del país. Y en ese contexto, entonces, la pregunta que yo me hice pensando en este foro para el día de hoy es justamente cómo se define hoy un partido socialista y como fuerza transformadora. ¿Qué necesita el Partido Socialista para ser una fuerza transformadora y una fuerza conductora, ¿no?, en el momento político que nos toca vivir? Y una de las cosas que
compartí con los que pude compartir de mi comunal, intentando también allí ser colectiva de lo que pensaba, y a partir de la lista que estoy representando, tiene que ver con aquello que vamos a denominar como la praxis política, ¿no? Que dice relación como en la participación y en la mayor cantidad de su militancia en la elaboración de criterios de cambio y de democratización de la discusión. Eso lo hace entonces tener una conexión directa en aquellos que nos dirigen y en aquellos que militamos en el espacio del territorio. No podemos tener una conducción que esté escindida de aquello que vivimos los militantes, de aquello que sentimos los militantes y de aquello que creemos los militantes para el momento actual. Y nosotros sentimos que, como listo hoy día, eso se ha producido en el último tiempo en el Partido Socialista. Y lo decimos desde nuestros sentires y desde nuestras experiencias como ciudadanas y ciudadanos. Y uno de los ejemplos que poníamos o que compartíamos era justamente esta pregunta de la construcción política. Nos acabábamos de definir en el último congreso, o redefinir, ¿no? Como no solo un partido de izquierda, sino que dijimos un partido de izquierda, antiimperialista, anticapitalista, centroamericanista y feminista. Y vino en el mes de abril el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ¿no? Y no dijimos cero. O sea, vino el capitalismo a Chile a darle instrucciones al presidente de la República, que no compartimos con él, sin duda, ¿no? Un ideario de país y de sociedad, y no estuvimos allí con la voz que hubiésemos querido tener en relación de aquellos que tienen la voz de conducción para decir lo que teníamos que decir como partido. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo vamos elaborando y amplificando esta práctica política que llamamos de transformación sobre la base de otro concepto que yo quiero relevar acá, que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Y con la igualdad como un elemento central, porque es el concepto de igualdad del Partido Socialista lo que nos hace distinto como partido de izquierda de aquello que se denomina el progresismo. El progresismo tiene una agenda liberal, valórica, pero lo que nos hace la izquierda y nos hace un partido eminentemente desde ese nicho es porque creemos profundamente en la igualdad, ¿no? Y por lo tanto, en este contexto que nos toca vivir, otra pregunta que nos hicimos fue, y bueno, ¿y qué tiene que hacer el Partido Socialista entonces para esto? Tiene que apostar a la formación política de sus militantes, de todos sus militantes, ¿no? Y esta formación política tiene que inducir al debate. ¿A cuál debate? Al debate político, ¿no? Y al debate que nos permita justamente enriquecernos. Esa era la riqueza de la Unión Popular, la formación política de sus ciudadanos y sus militantes de partido, y justamente que tiene mucho además que rescatar de lo que es la educación popular. Y por otro lado, cómo vamos generando, ¿no? un espacio de discusión, de protagonismo, que sea parte de aquello que denominamos el tejido social, que tiene que ver con las organizaciones del territorio. Ese es el tejido social, ¿no? Las organizaciones del territorio, esas formales y no formales, esas que tienen que ver, que van pensando también hoy día, y que nos van generando, y cómo pensamos desde ese lugar en nuevas formas de trabajo, como por ejemplo las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación interna que vamos a tener. Y por otro lado, en ese contexto también es relevante cómo vamos generando una acción que nos permita entendernos y comunicarnos en un momento que es fundamental para una base partidaria a partir de no solo la formación política, de la inserción en el movimiento social, sino que también en las comunicaciones. ¿De qué manera nos comunicamos como militantes? ¿Cómo sabemos hoy día las discusiones que está teniendo nuestras esferas de representación versus las que estamos teniendo en el espacio del territorio? Nosotros creemos y sentimos que damos carencia de aquello, que es parte de lo que nosotros creemos que en este espacio de discusión, a partir del espacio que nos dan las elecciones, nos permita también pensarnos eso. No solo necesitamos un partido socialista que requiera una vanguardia hoy día para este periodo, gracias, sino que además, como ese espacio de conducción no se escinde, ¿no?, de la discusión y del espacio del territorio. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo somos hoy día un partido no solo que cree en la formación política, en la participación política, en la discusión política, en la igualdad, ¿no?, sino que además
de desigualdad es que desde las mujeres sentimos y creemos en un feminismo socialista, ¿no? Cómo vamos construyendo también en los temas que hoy día estamos dando las mujeres y que requiere hablar entonces de esos mundos posibles y cómo esos mundos posibles hacen sentido y se construye y se hace carne en el espacio de la educación popular también y en el territorio. Y nosotros sostenemos que desde ahí esa transformación de sociedad y se relaciona entonces cómo vamos construyendo un modelo económico más inclusivo. Y eso es lo que tal vez resume nuestra candidata. Yo voy a hacer aquí una inferencia, pero yo creo que políticamente hoy día es un tiempo de mujeres, y me van a perdonar los hombres a mí, ¿no? Y que políticamente creo que es relevante, ¿no?, tener una conducción, ¿no?, política hoy día que nos permita no solo con las ideas, sino también de la figura de que nos representa y que ser capaces entonces como partido de leer los momentos, ¿no?, políticos que vivimos no solo como país, sino como sociedad y como un espacio también de colaborar a esa transformación cultural a la cual estamos llamados todas y todos. Gracias, Bernarda. Ahora le corresponde el turno al compañero Gabriel Talón. Como ustedes saben, yo apoyo la lista Unidad Socialista para el Nuevo Chile, que encabeza el compañero Álvaro Elizalde. De acuerdo con nuestro estatuto, las personas que tienen 2 periodos consecutivos en el Comité Central no pueden postularse a cargo de la misma estructura y no, en tales circunstancias no soy candidato. De manera que les agradezco que me hayan invitado, no siendo participante directo de la discusión en el sentido electoral, propiamente tal. A mí me parece muy bien esa cláusula, entre paréntesis, porque siempre tenemos una mirada hipercrítica del partido. El partido no nos encontramos mal. Por ejemplo, yo partiría resaltando esta cláusula. A mí me parece bien, de que las personas no sean siempre dirigentes y que haya rotación. Apoyo a Álvaro Elizalde, entre otras cosas, porque de su segundo periodo ya no va a ser candidato después a la mesa. O sea, no estoy yo acá porque piense que los dirigentes se tienen que eternizar. No deben abandonar su responsabilidad, que es diferente. Porque con el tiempo, inevitablemente se van transformando en personas conocidas. Y por lo tanto, igual tienen una responsabilidad con el partido. Pero es bueno que esa responsabilidad la ejerzan sin tener un cargo específico. Y por eso que, por ejemplo, yo estoy contento de que nos acompañe aquí el compañero José Manuel Díaz, que por primera vez es candidato al Comité Central del partido. Él es miembro de la Mesa Nacional de la CUT y ha encabezado un esfuerzo muy grande de los sindicalistas socialistas para rehacer nuestra fuerza en el movimiento sindical después de la tremenda descomposición que encabezó Arturo Martínez. No ha sido fácil rehacer esa fuerza sindical. Tanto que muchos compañeros no se han informado. Por ejemplo, nosotros recuperamos la NEF. Encabezamos la mayor parte de los gremios del sector público. Los sindicalistas socialistas encabezan el sindicato de trabajadores más grande que hay en Chile, el de Walmart, lo encabeza un compañero socialista, el compañero Juan Moreno. Si se hicieran elecciones este fin de semana, no como los compañeros nuestros han levantado como bandera, una elección universal, con voto directo de los afiliados a los sindicatos, sino que, como lamentablemente ha interferido el Tribunal Calificador de Elecciones con el estatuto actual, con voto ponderado por representación de federaciones y sindicatos, si se repitiera ese sistema seríamos hoy día en la primera fuerza. El ACUT tendría un presidente socialista.
o presidentas socialistas. También acá hay compañeras de la Juventud Socialista. Y para mí es un motivo de orgullo que nosotros hayamos reingresado al CONFES, del cual estuvimos fuera varios años. Nosotros tenemos ahora representantes de varias federaciones en la principal organización de los estudiantes universitarios. Yo tuve la posibilidad de escuchar en Concepción a la compañera Paloma Alarcón, vicepresidenta de la FED, una muy sólida y brillante dirigente estudiantil, joven, aproximadamente 22 o 23 años. Ustedes mismos aquí, entiendo, hace poco de atrás, escucharon a la expresidenta de la Juventud Socialista, la compañera Nicole Cardoso, una persona promisoria, de gran proyección. Y el vocero de la CONES era un joven socialista, de los secundarios. De manera que mi alegato principal es que nosotros respetemos lo que somos. Porque el respeto de los demás hacia el Partido Socialista solo comienza en el momento en que el Partido Socialista tenga respeto de sí mismo. Y este es el tema clave desde mi punto de vista de la discusión que se ha producido. Si nosotros no creemos en el partido, no le podemos pedir a la sociedad que crea en él. Ese es el punto clave. Por eso que yo he replicado con rudeza, porque entiendo que es una discusión de fondo. No he ofendido a nadie en lo personal, pero sí defiendo mi punto de vista con calor. He replicado con dureza la teoría de la insignificancia. De que, no sé si será oficialmente el vocero público o no, pero aparece como vocero de la lista que aparece compañero Vázquez, que es lo mío, compañero electo. Nosotros enterramos cualquier posibilidad que el Partido Socialista pueda jugar un rol significativo en el futuro de Chile, si es que se instala como idea fuerza que somos un partido insignificante. Nadie va a creer en nosotros. No es la primera vez que esto ocurre, compañeras y compañeros, por eso yo creo que lo podemos corregir. Acá, todavía con tal compañero Yayo, con el que nos conocemos desde el tiempo de la agregada secundaria, hay varios que podemos hacer memoria del año 70, cuando en el partido no había también un ambiente de descalificación de lo que éramos. Y se descalificaba ni más ni menos que el proceso de la Unidad Popular, incluido el compañero Allende. Porque hoy día todos somos unánimemente allentistas, pero ayer no era así. ¿Cuántos en las propias filas del socialismo no denostaban al compañero Salvador Allende y se le decía que era amarillo y reformista? O sea, no había respeto por lo que nosotros éramos, por el proceso de la Unidad Popular, con nuestra perspectiva de poder. La Juventud Socialista, compañeras y compañeros, no parece pasar eso. Pasaban hacia el mismo. Pasaban los compañeros hacia el mismo de Chile. Claro, porque había una teoría y una ideología que decía que no. En vez de estar en ese partido aguachento, amarillo, ¿no? Los jóvenes pasaron de manera directa hacia el mismo, y sí tenían una identidad que proclamaba la toma directa del poder. Yo creo que ahora pasa igual. Muchos compañeros entienden que este es un paseíto hacia el Frente Amplio. No es así. No es así. Nosotros no somos pasadizos. El Partido Socialista no está en subasta. No estamos en liquidación. El partido tiene su identidad, su
autorizó continuidad. Y cuando uno utiliza la palabra continuidad, de inmediato lo descalifican, porque dicen no, porque está defendiendo el modelo neoliberal. ¿No? Es nuestra continuidad histórica. La continuidad de más de 80 años de lucha, en que sí hay muchos temas importantes que rectificar. Por ejemplo, yo comparto con lo que dice la compañera Bernarda. Nosotros tenemos que modificar radicalmente nuestros temas de formación política y de formación del partido de la cultura. Los tenemos que rehacer completamente y masificar absolutamente la formación política entre nosotros, precisamente para tener identidad y respeto por nosotros mismos. Eso significa romper nuestra continuidad como corriente cultural y política que le dio al país un sentido, que permitió la vida chilena, que permitió rescatar la democracia, que articuló la oposición, que permitió enfrentar los poderes fácticos, que permitió ir desplazando los empleados autoritarios. No significa romper esa continuidad. La continuidad que le daba a Chile libertad y democracia. Por eso, con esto concluyo. Yo pienso que las personas que tienen que dirigir el Partido Socialista tienen que ser aquellos militantes que creen en el Partido Socialista. Gracias, compañero Calona. Ahora el turno a la compañera Roberta. Hola, muy buenas noches a todas las compañeras y compañeros presentes acá en el comunal de Ñuñoa. En primer lugar, agradecer un espacio de discusión, espacio que no todos los comunales han querido asumir en su integridad, un debate de fuerzas y de conducción que queremos nosotros para el 27 de mayo y de ahí hacia adelante. Creo que estos espacios hay que rescatarlos, hay que fomentarlos, hay que criticarlos, hay que darle comida como a los gremios después de las 12 de la noche y que se comiencen a replicar en todo el territorio nacional de Arica a Magallanes. En este periodo, cuando uno piensa cuáles son los desafíos que quiero para mi partido, para el Partido Socialista, en la cual soy militante hace 20 años atrás, teniendo una ascendencia comunista bastante fuerte de cuna, cuando opté por el Partido Socialista en una madurez de mujer, definí que yo quería estar acá. No solamente quería estar acá por la participación, por el trabajo territorial, por la discusión. Esta es precisamente la riqueza del Partido Socialista, que todos tenemos opinión y discusión, porque eso nos hace grandes y nos hace crecer. Y esa fue una brecha que del año 1999 al 2000 pensé, este es el espacio de discusión. Hoy en día por primera vez me encuentro en una elección tan grande, habiendo estado en otras oportunidades, más bien a nivel comunal, trabajando en comunales de la Florida. ¿Por qué el desafío? Porque hay mucho por delante que hacer. Al declararnos nosotros un partido feminista, me parece extraordinario, porque visibilizamos a la mujer en cada una de sus acciones, a la mujer trabajadora, a la mujer madre, a la mujer hija, a la mujer sindicalista, a la mujer profesional y la multiplicidad de roles que tenemos. También para mí es muy importante, y dentro de la lista de la Unidad Socialista que represento, es poder como partido político tener una claridad en el abordaje y prevención del acoso sexual y el acoso laboral. Son dos elementos que se han ido trabajando como política pública y tenemos que hacernos cargo y visibilizar este tipo de acoso sexual y laboral. Muchas veces para las mujeres, cuando nos decían mijita, quizás hasta podían pensar de que era algo bonito. Mijita significa ningunear a la mujer, o esta niñita también, o incluso la compañerita tiene todos los diminutivos de invisibilizar el rol de la mujer. Las mujeres tenemos fuerza, tenemos convicción, tenemos política y formación política.
Y ese es un tema de un desafío de un partido socialista hacia los años venideros de potenciar, visibilizar y no a este tipo de situaciones. Otro tema que me incomoda y que también es parte del desafío de nuestro Partido Socialista es no a la discriminación en todas sus materias y submaterias. No podemos seguir discriminando a aquel que tenga que sea negro, chico, flaco, gordo, que sea gay, que sea lesbiana, que sea trans, que sea un partido inclusivo, que las puertas de nuestro partido tengan cabida cada uno de ellos, solo por el hecho de ser persona y ser humano. Y en este sentido, no quiero dejar por alto de retomar con fuerza y muy enérgicamente la defensa acérrima a los derechos fundamentales y a los derechos humanos que a nosotros como partido político de izquierda nos convoca. Fuimos el partido político más severamente reprimido en dictadura, el que mayor número de ejecutados, de detenidos desaparecidos, de exonerados, de presos políticos, de torturados, que nosotros hoy en día hemos tenido en nuestra fila. ¿Dónde están los nombres y la memoria histórica de nuestros compañeros? De reivindicar no solamente su nombre, sino la lucha. Nosotros hoy en día quizás peleemos, estamos en una discusión por una elección, pero nuestros compañeros perdieron la vida. Nuestros compañeros perdieron su familia por una lucha de un partido socialista más de 80 años. Y eso me hace estar presente aquí, ahora y siempre. El valor de los derechos humanos y seguirlos teniendo en cuenta. Dentro de los derechos humanos, no quiero dejar por alto de una misión que estamos en debe, de una política, partido, política pública, ponerla de una seguridad social universal y gratuita para nosotros. Viene dentro de la seguridad social la previsión social, la prevención social, la salud pública, la educación gratuita. ¿Dónde están estos derechos fundamentales de nuestros adultos mayores con una pensión básica solidaria, 127.000 pesos, comprarse un medicamento que es para la presión vale 40.000? ¿Cómo como sociedad, como partido podemos permitir esto, donde nuestros adultos mayores después siguen siendo dependientes de sus hijos y así viceversa, porque no tomamos el toro por las astas y logramos un diseño de política pública seria de dar continuidad y estabilidad a nuestro partido y con ello a la izquierda y también a Chile. Totalmente de acuerdo, escuela de formación política, hay que analizarlo, hay que estructurar, qué metodología, cómo incentivar más a los jóvenes. Miremos acá, tenemos 4 jóvenes en una discusión que pudiese estar llena de jóvenes con sus ideas, con sus fuerzas, con su energía. Estamos aún falta de seducción, por favor, entiéndase, una seducción hacia que vengan a nosotros y participen y nos den su energía y su vida. Y asimismo, somos un partido antifascista, antiimperialista, no a cualquier tipo de movimiento fascista que incluya la violencia hacia otra persona. Y de ahí que los jóvenes deben estar al lado y en la senda y en la renovación de nuestro partido en una unidad socialista. Comparto plenamente con Bernarda que el desarrollo de las tecnologías de la información han avanzado de tal magnitud. No tenemos revista, no tenemos radio, no tenemos un periódico. ¿Dónde nos informamos? ¿Por Twitter? ¿Por Instagram? ¿Por Facebook? ¿Quién controla los medios de difusión masivos? No tenemos espacio. ¿Dónde está nuestra opinión? No está, porque no tenemos los medios de difusión en nuestro poder para darnos a conocer y llegar a cada uno de los rincones. Porque no me digan de que paputre nuestros compañeros van a tener acceso a las redes sociales si no tienen ni siquiera a veces luz. Y ahí también debemos llegar a todos los rincones con una política partidista respecto a los medios de comunicación. Ganarse los espacios.
Los derechos no se piden, los derechos se arrancan, y se arrancan con fuerza. Los espacios hay que tomárselos. Y si hoy en día nos decimos, ¿por qué no estamos presentes en este espacio? Quizás fue por nuestra propia inercia, quizás fue por nuestra propia comodidad, quizás fue nuestros espacios del sentido diario. Los espacios hay que volverlos a recuperar con toda la fuerza. En nombre de nuestros detenidos desaparecidos, en nombre de nuestros ejecutados, en nombre de los exonerados y los presos políticos, el 27 de mayo debemos estar todos bajo la misma senda y seguir la lucha de nuestro Partido Socialista. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Quiero agradecer la oportunidad de tener esta conversación. Esto es algo bueno que producen las elecciones, que producen espacios de discusión política. Como dijo Bernarda, sería bueno que hubieran habitualmente, no en tiempos solo de elecciones, pero eso no es una razón para lamentar, al contrario, que ocurran y que podamos juntarnos en una fría tarde de otoño a conversar sobre estas cosas. Si la pregunta es ¿cuál es el Partido Socialista que queremos o que necesitamos? La respuesta tiene que estar, creo yo, no puede comenzar hablando del Partido Socialista, tiene que comenzar hablando de la situación política en la cual nos encontramos, para la cual necesitamos un determinado partido socialista. Y cuando uno mira la situación política y ve la agenda que está desplegando el gobierno de derecha, uno nota, creo yo, que estamos ante un gobierno de una derecha considerablemente distinta que el primer gobierno de Piñera. El primer gobierno de Piñera, decía, tenía una pretensión distinta de esta. Era una pretensión, porque este tiene una pretensión de restauración neoliberal. Después del intento, después de la primera impugnación que el modelo neoliberal recibió directa por el segundo gobierno de la compañera Bachelet, que se manifestó en reforma tributaria, en reforma educacional, etc., en varias dimensiones, este gobierno viene a relegitimar ese modelo. Relegitimarlo con una reforma tributaria, que es una reforma para los más ricos, con una reforma laboral, que es una reforma para los empresarios, con una reforma de pensiones, que es una reforma para la CFP, con una reforma de salud, que es una reforma para las ISAPRES, etc. Ese es el contexto en el cual el Partido Socialista, surge la pregunta de cuál es el Partido Socialista que ahora necesitamos, cómo tiene que ser. Y en ese contexto, esa agenda que ha desarrollado el gobierno, que está desplegando el gobierno, ha podido avanzar porque se enfrenta a una oposición que está desarticulada. Y no solo está desarticulada porque por la manera en que vota la democracia cristiana. No solo por eso, porque no es que uno diga, bueno, pero mirando sin tomar en cuenta la democracia cristiana, ¿qué es lo que se ve en el resto del espectro político? No es que uno diga, hay una izquierda que está segura de sí mismo, que está clara y que está articulada con un proyecto alternativo que sirve para fundamentar la oposición a Piñera y proyectarse en un proyecto que se le ofrece al país. Eso tampoco. Y yo creo que parte importante de la razón por la cual eso no ocurre es porque hoy día el Partido Socialista sufre, junto con otros partidos, hay que decirlo, esto no es una cuestión única del Partido Socialista, pero es la que nos preocupa a nosotros, por supuesto. El Partido Socialista sufre de un divorcio considerable con la sociedad. No es un divorcio que tenga como causa el hecho de que en la sociedad, en los movimientos sociales, no haya socialistas presentes. Esa no es la causa del divorcio. La causa del divorcio es que el Partido Socialista no es capaz de interpretar creíblemente las demandas de transformación que han surgido y que siguen surgiendo de la sociedad, que surgen a propósito de la educación pública, surgen a propósito de la AFP, surgen a propósito de la igualdad de derechos de las mujeres, surgen a propósito del IRAICEN y el tratamiento del medio ambiente y del modelo extractivista, surgen a propósito del agua, surgen a propósito de diversas causas. Pero esa demanda de transformación que surge de la sociedad no puede ser interpretada y creíblemente y transformado ese poder social en poder político para enfrentar al gobierno de derecha y proyectarse en una alternativa que pueda ofrecerse al pueblo de Chile.
Ese, creo yo, es nuestro problema fundamental. El problema del Partido Socialista, no digo que sea único del Partido Socialista, digo que es el que nos problema a nosotros, porque la pregunta no es cuál es el sistema de partido que queremos para Chile. El problema del Partido Socialista es la credibilidad frente a la sociedad, la capacidad que hoy día, de la cual el Partido Socialista hoy día carece, de interpretar con credibilidad esas demandas de transformación y transformarlas en un proyecto político que pueda servir de articulación de las voluntades de todos los que están por esa transformación. Sin la articulación de ese proyecto político, sin la contribución del Partido Socialista a la articulación de ese proyecto político, lo que vamos a observar va a ser el despliegue eficaz de esta agenda de la derecha, cuya finalidad es desacreditar la idea de una agenda transformadora, al menos por una generación. Esa es su finalidad, ese es nuestro problema. Ese es el riesgo, esa es la importancia de lo que tenemos que decidir, de lo que se va a decidir el 26 de mayo. ¿Y cómo se recupera? ¿Cómo se enfrenta a un problema de credibilidad? Bueno, el compañero Clodomiro Almeida decía, un poco con ironía, que detrás de cada teoría había un nombre, ¿no? Detrás de grandes elucubraciones teóricas siempre hay un candidato, un nombre, y eso uno puede interpretarlo sin la ironía. La política no es reflexión puramente abstracta, la política es acción concreta, y la acción concreta supone personas, supone no solo ideas, supone ideas, pero no solo ideas, supone personas que la encarnan. Y por esa es la razón por la cual yo creo que hoy día, si el problema es un problema de credibilidad, el liderazgo que representa Maya Fernández sería una manera en que el Partido Socialista le diría a los chilenos: estamos conscientes de que tenemos un problema de credibilidad y estamos eligiendo a la más creíble de las nuestras. Pero por supuesto eso no es todo. Es importante también, hoy día, que el Partido Socialista refleje en sí mismo el Chile que queremos. No creo que sea creíble que tengamos un discurso, por ejemplo, de descentralización y regionalización, si la estructura del partido es una estructura centralizada, en que los congresos del partido deciden una y otra vez que habrá primarias para todos los cargos de elección popular, y después resulta que cuando llega el momento de hacerlo, bueno, las primarias son simplemente una solución más bien escasa. Es poco creíble, precisamente. Es poco creíble que nos opongamos a una red de clase media protegida, que es una red que se presenta como red de ayudas, diciendo: nosotros no creemos en ayudas, nosotros creemos en derechos. Si cuando nosotros vemos surgir dentro del partido prácticas clientelares, que, ojo, ojalá sean solo prácticas clientelares, el partido no reacciona frente a ellos. Nosotros necesitamos que el partido sea un reflejo del Chile que queremos. Tenemos que poder decir: nosotros creemos, por ejemplo, en la regionalización, y créannos, porque lo hemos hecho dentro del partido, porque en el partido devolvimos poder a los comunales y a los regionales, y ahora las cosas funcionan distintas. Como lo hicimos en el partido, créannos cuando decimos que queremos hacerlo para Chile. Como lo hicimos dentro del partido y buscamos identificar y excluir prácticas clientelares, créannos cuando hablamos de derechos sociales universales para el país. Si no hacemos eso, yo creo que los ciudadanos, cuando nos escuchan hablar, cuando escuchan a lo que los ciudadanos llaman los políticos, yo creo que no les creen nada. Ese es el problema fundamental. El problema fundamental no es que los chilenos se hayan convencido de las bondades del neoliberalismo, que es la interpretación que la derecha hace de la última elección presidencial. El problema fundamental es que esa demanda de transformación que está en la sociedad no puede hoy día ser creíblemente interpretada por nadie. Y eso significa para nosotros que uno de los que no puede interpretarla es el Partido Socialista. Necesitamos un Partido Socialista que sea capaz de interpretar esa demanda y transformarla en un proyecto político. Porque si no lo hace el Partido Socialista, ¿quién lo va a hacer? No hay nadie más que lo vaya a hacer. No lo va a hacer. Bueno, no voy a mencionarlo, pero los otros partidos no están tampoco en condiciones de hacerlo. Están en peor condición que nosotros para hacerlo. Hay una responsabilidad nuestra en que hacer del Partido Socialista un partido que sea capaz de articular un proyecto político transformador que pueda, entonces, eficaz y creíblemente oponerse a la agenda restauradora del neoliberalismo que lleva adelante el gobierno. Y esa contribución, esa articulación política que debe lograrse en torno a un proyecto, y termino con esto, compañero, no es una articulación de
organizaciones políticas, que se logre mediante acuerdos entre cúpulas partidarias. Porque eso no funciona, ¿no? Hubo una convergencia progresista que feneció sin que nadie lo notara la semana pasada, ¿no? Después de la votación del Partido Radical respecto del proyecto de pensiones. Surgió sin que nadie lo notara y feneció sin que nadie lo notara. ¿Qué muestra eso? Ese no es el camino. No es una cuestión de acuerdos entre partidos políticos, porque esos acuerdos duran hasta que a uno de ellos se le ocurre decir no leí el acuerdo que firmé. Es un proyecto que tiene que ser construido en diálogo con la sociedad, con los movimientos sociales. Tenemos que aprender, tenemos que encontrar la manera de reconectarnos con ellos, de ser capaz de tener interlocución creíble con ellos y entonces construir de ahí un proyecto al cual, por cierto, después diremos todos los que quieran sumarse sean bienvenidos, por cierto, pero en un segundo momento. Muchas gracias, compañeros. Una pregunta dirigida a algunas compañeras, pero la de la mesa de alguna manera sí las interpreta. La primera pregunta, que son tres preguntas en realidad que llegó, fue la siguiente. ¿Qué diferencias tuviste de la otra lista? La segunda pregunta es, ¿te declaras feminista? Y la tercera, ¿cómo atraemos a los jóvenes? Otra que también está dirigida a toda la mesa es, para construir mayoría se requiere generar adhesión. Aparte de la defensa irrestricta del pleno respeto a los derechos humanos, nombre dos factores que el partido debe proponer que sean intransables y que permitan generar adhesión. Y la tercera pregunta a la mesa dice, el partido ha respaldado sus bases, pregunta, considerando las acciones de la mesa saliente sin realizar primarias presidenciales y sin depurar el boletín, que hoy es ahora 5 minutos. Sí, 4,50. Hay preguntas bien interesantes y quiero partir por la más compleja porque también me quiero hacer cargo de ella, el tema de San Ramón. En efecto, los hechos que vimos nosotros por la prensa, tanto televisiva como escrita, son hechos los cuales no nos puedo orgullecer como Partido Socialista que se haya sabido de esta forma respecto a lo que pasó en San Ramón. Y yo creo que como partido sí se hicieron acciones, pero creo que no fueron difundidas debidamente y creo que tiene que ver con el actuar del Tribunal Supremo en su momento determinado. El Tribunal Supremo se reunió de forma extraordinaria, se tomaron medidas, están las resoluciones del Partido Socialista al respecto específicamente del órgano a quien le corresponde esta sanción, es al Tribunal Supremo. Y sin duda, en su momento también el Tribunal Supremo ha tomado medidas bastante drásticas contra todo aquello que pueda dañar la imagen, la ética, la transparencia y la publicidad de nuestros actos. Yo creo que ser militante de un partido político, cualquiera que sea, es ser público que tu vida privada también en un momento determinado puede ser público. Y de ahí que nuestra conducta siempre debe ser intachable a la luz, obviamente, de los decálogos, de los lemas de nuestro partido, de cualquier partido de izquierda que sea. Toda acción que raye lo punitivo y antiético debe ser severamente sancionada. Sin perjuicio, eso es absolutamente categórico en ese sentido. Después, hacerme cargo, ¿qué es lo que es ser feminista? Feminista viene desde la época mucho más antigua, empieza el feminismo a surgir y que surge a la raíz de un análisis más bien patológico más que social. Feminismo nosotros tuvimos muchas mujeres que en su rol de dirigentas políticas, gremiales, de base, a veces tuvieron que asumir conductas un poco más varoniles que ser la mujer clásica tipo que no habla, que no fuma en sociedad, que tiene falda larga, etc. Las actitudes de nuestras compañeras para abrirse el espacio fue sumamente brusco. Fue a raíz de ponerse en la posición de los hombres y de ganarse los espacios
Y hay ejemplos claros en nuestro partido, como la Carmen Lazo, por ejemplo, nombrando una de ellas y recordándola. Ser feminista significa que volvamos a tener y tengamos un espacio de igualdad de frente a los hombres. Y si uno analiza hoy en día la sociedad chilena, es justo que la mujer gane un 30% menos que el hombre en la misma categoría y haciendo el mismo trabajo. Es justo que la mujer gane el 20% de su capacidad de lo que es la tasa de reemplazo versus los hombres que ganan más, solo porque la mujer tenemos periodo de vacancia por el cuidado de nuestros hijos y de que a su vez tenemos la mala pata de tener mayores expectativas de vida. Y ahí donde el sistema nos cataloga absolutamente duro. Las mujeres también prevenimos más nuestras enfermedades y vamos más al médico. El sistema nuevamente nos castiga por prevenir enfermedades. Yo creo que el feminismo no solamente es eso, es un concepto un poco más amplio. ¿Qué me distingue a mí de la otra lista? Difícil pregunta. Porque si vemos lo que hemos hablado aquí los cuatro compañeros y uno analiza los ejes centrales de cuál es el desafío que queremos para nuestro partido, todos queremos lo mismo. Todos queremos un partido que salga de esto más robusto, más firme y con mejores bases para poder impulsar y tener ser la polea instructora o polea de transmisión entre la sociedad y las cúpulas. ¿Quién mejor puede leer e interpretar las señales que nos dan las personas en su territorio? Y por último, para cómo podemos nosotros seducir o traer a los jóvenes, creo que la mejor forma es tener escuelas de formación política. Muchas gracias, Romanisa. Compañero. Gracias. Los 5 minutos son incompatibles con darle la debida atención a estas preguntas, así que yo espero que si me salto alguna no me lo imputen al hecho de que tengo que poner todo en 5 minutos. Pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. La diferencia entre las listas. Bueno, esta es una cuestión hay una decisión política que tenemos que tomar el 26 de mayo. Y la decisión política es una decisión sobre si nosotros creemos que la conducción que el partido ha tenido, que se mide no por las intenciones, se mide por sus resultados. Así se mide políticamente. Si la conducción que ha tenido el Partido Socialista en cuanto a sus resultados ha desempeñado lo que yo diría que es la responsabilidad principal del Partido Socialista, que contribuir a la articulación de un proyecto transformador que pueda ser un punto de convergencia social, política y social. Lo que la directiva ha hecho y lo que ha logrado representa lo que nosotros queremos que el Partido Socialista haga. Yo diría, el que responde sí a esa pregunta, bueno, tiene claro que debe votar por una lista de continuidad. Yo no creo que continuidad sea en todos los casos una mala palabra. Continuidad, ¿qué significa? Nosotros creemos que lo que el Partido Socialista debe hacer es lo que ha estado haciendo. Por las razones que yo he explicado, yo creo, y la lista en la cual yo estoy, creemos que lo que el partido ha hecho durante estos años de gobierno de Piñera, no es lo que el Partido Socialista debería hacer. No ha contribuido eficazmente a la articulación de un proyecto transformador. No estamos más cerca de lograrlo de lo que estábamos antes. Y no ha facilitado las cosas el hecho de que hayamos sufrido a la derrota presidencial que sufrimos sin que haya habido ningún espacio serio de autocrítica. Cuando la vez anterior fuimos derrotados, en una derrota que yo creo que tenía una significación política mucho menos grave que la que tuvo la última derrota, bueno, la mesa del partido renunció. Esa es la manera en que se produce este espacio de discusión. Así se contribuye a crear un espacio de reflexión y discusión sobre lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, y qué fue de lo que hicimos lo que contribuyó a esa derrota, y qué fue de lo que hicimos lo que contribuyó a nuestra causa. Esa discusión no ha ocurrido. Eso es parte, creo yo, de la situación actual, es parte de lo que está en juicio frente a los militantes en la elección del domingo.
Respecto del feminismo, la pregunta es, ¿te declaras feminista? Y la respuesta, bueno, la verdad es que ahora por decisión del Congreso tiene que ser, todo socialista tiene que responder, sí. Pero yo quería llegar un poco más allá. Yo creo que el punto del feminismo hoy día es que formas tradicionales de comportamiento y de relación entre hombres y mujeres que nos parecían naturales y adecuadas, hoy día se revelan como discriminatorias. Desde el modo o lo que los hombres se sentían, o en términos de género no sentíamos autorizados a opinar sobre los cuerpos de las mujeres en la calle, hasta la brecha de género salarial y otras cosas. Son cosas que nos parecían, o que parecían en general razonables, o naturales, hasta hace un poco tiempo, y hoy día se revelan como discriminatorias. Esa es la cuestión, yo creo, que tiene que ser empujada por el partido. Estar atentos a eso, a descubrir en conductas o distinciones que nos parecían o que quizá nos parecen naturales, descubrir en ellas discriminación. Factores intransables del proyecto. Una pregunta que iba dirigida a mí era cómo en forma concreta terminar con el neoliberalismo. El neoliberalismo no es algo que se termina con una película, ¿no? O sea, que se termina de un día para otro. Yo creo que no hay mayor desacuerdo. No es que no sepamos qué hacer. Si los congresos lo han dicho una y otra vez. El Partido Socialista está por nueva constitución a través de Asamblea Constituyente. Esa debe ser una de las finalidades principales, como uno de los elementos principales de ese proyecto alternativo. Mientras no haya una nueva constitución no va a haber una transformación significativa del neoliberalismo, porque la constitución que tenemos constitucionaliza el neoliberalismo, es así de simple. Derechos sociales universales, incluido una legislación laboral distinta, que refuerce la negociación colectiva, etc. Incluida una legislación feminista, en el sentido ya explicado. Esas no son cuestiones en las cuales haya desacuerdo considerable entre socialistas. El problema no está ahí. El problema es, ¿sirve de algo? No es sirve de algo. Y termino aquí porque ya estoy violando este comportamiento tan civil que hemos tenido todos. ¿Significa algo, mirado desde el punto de vista de la sociedad, que el Partido Socialista declare en un congreso que el Partido Socialista está por no más AFP? ¿Cómo lo que hacemos después de esa declaración, muestra que esa declaración era genuina? ¿Significa algo que el Partido Socialista declare que va a elegir por primaria? ¿Significa algo que el Partido Socialista está por la Asamblea Constituyente? ¿Significa algo? ¿Cómo se ve en la conducta del partido que cuando nosotros decimos algo, lo decimos de verdad y no es solamente hablar? Yo creo que ese es nuestro problema principal. El problema es un problema de credibilidad. De hecho, yo diría hoy que lo que tiene que tener prioridad principal por sobre todo lo demás es cómo restablecer esa credibilidad del partido ante la sociedad. Gracias. Compañera Vila. Sí, yo quisiera hacerme cargo de un comentario que planteó el compañero Escalona que me parece interesante porque nos convoca a la discusión política. Y cuando dice, no podemos creer en un partido si no creemos en él, ¿no? A partir de la tesis de la insignificancia. Y no hemos renunciado, ¿no?, al partido y creemos profundamente en el partido. Pero creemos en un partido que sea actor, ¿no?, y que sea constructor de procesos, ¿no?, y un partido que transforme una sociedad política sobre la cual nos ha tocado vivir. Y esa amplitud de la discusión política y de la participación política es la praxis, dije yo antes, de una organización social y política como la nuestra. Pero esta argumentación trastoca, ¿no?, con la experiencia que tuvimos en la dictadura. Y trastoca porque teníamos que sobrevivir, ¿no?, por un mecanismo de sobrevivencia. El espacio de decisión y de discusión estuvo en nuestra dirigencia, ¿no?, y les costó vidas. Pero justamente eso es lo que de alguna manera lo que ha hecho el proceso de transición, ¿no? Elitizamos el proceso de la discusión y nuestra dirigencia también se elitizó y se desconectó de nuestra base parlamentaria. Ese es el diagnóstico que tenemos. Ante esa pregunta, las razones pueden ser todas, seguramente parte de otro análisis, como lo mencionaba el compañero Escalona, ¿no?, orgullosos de lo que se ha construido, sin perjuicio
del análisis político respecto de aquello y de la participación como partido político respecto de ese espacio. Y en ese contexto también se nos dice a veces cosas, un concepto que a mí me molesta mucho, cuando se nos habla de el bien superior de Chile. Un concepto que no es más que un status quo y de mantener y de renunciar a la transformación que como organización política debiésemos tener. Y tenemos entonces un problema compartido. Porque hoy día justamente el mundo socialdemócrata, que nos toca también cohabitar en el espacio de oposición, no habla de incluir al excluido. Ahí respondo la pregunta de alguna manera que está en uno de los papelitos de acá. Pero no nos damos cuenta que manteniendo ese mismo status quo, lo que hacemos es garantizar la exclusión, porque este es un sistema donde nos ha tocado vivir y que nos toca vivir en este momento de exclusión per se de ese excluido. Y en ese contexto entonces, a mi juicio, es central para el periodo que nos toca vivir y para la construcción siguiente, también pensar y otorgar aquí, a partir de la otra pregunta que nos hacía el compañero Nombre, dos cosas. ¿Cuál es nuestro planteamiento respecto a los modelos, al modelo económico que tenemos hoy día? ¿Cuál es nuestra respuesta al modelo económico? Tenemos una respuesta que ha hecho desde el movimiento social el Loma SFP, ¿no? Y de ahí decimos, el modelo de pensiones en Chile ha fracasado. Y el Partido Socialista va a estar dispuesto a qué en este tema de pensiones, que además es un tema de discusión actual, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que tenemos? ¿Qué hemos discutido nosotros las bases al respecto? Y en ese contexto entonces, también quisiera hacerme cargo de otra sentencia. Se dijo acá, es sin romper la continuidad. Yo quiero romper esa continuidad. La lista de María Fernández viene a romper esa continuidad de estado permanente, ¿no? Un estado permanente catatónico, voy a decir, vengo de la psicología, ¿no? Los conceptos que usamos ahí, que estamos paralizados y que justamente esta discusión que estamos teniendo acá, que nos enriquece en nuestra vida partidaria, nos permita entonces poder generar acciones que nos permitan justamente en conectarnos con la dirigencia para hacer propuestas no solo a Chile, sino a nuestro país y a los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, honrar, porque tenemos que estar a la altura. La compañera decía de nuestros muertos, de los más de 3.000 muertos que tiene este partido, ¿no? Y que murieron y que desaparecieron. Entonces, estar a la altura de ellos implica entonces cómo seguimos reivindicando, ¿no?, la supremacía de los trabajadores y de las trabajadoras de este país, con compañeros que están en organizaciones sindicales, con compañeros que están en organizaciones de trabajadores. Y para eso yo necesito, como militante de base, una dirigencia que se plasme en el espacio social, que se articule con el espacio social de participación, ¿no? Y en ese sentido, entonces, que se nutra de aquello. Y eso nos convoca a hartas otras preguntas, solo intentando responder alguna de ellas, en este concepto de cómo somos un partido actual del siglo XXI, que también ya se dijo y lo discutió, descentralizado. A mí me llama profundamente la atención que nuestro padrón electoral como partido, un 34% del mismo, esté concentrado en 2 comunas de Santiago. Me llama la atención. Y hablamos de descentralización. Entonces, son elementos que nos debemos preguntar, porque tienen que ver con aquello que subrayaba Fernando y que dice relación con la credibilidad, con la transparencia, que son elementos desafiantes para el día de hoy. Si soy feminista o no soy feminista, hasta el médulo de la huesa, no solo porque el partido lo haya declarado, pero yo creo en el feminismo socialista, en aquel que somos capaces de hacer y hacer pedagogía política con las demandas del movimiento feminista en el espacio del territorio, ¿no? Y que en ese contexto hay un desafío para todas las mujeres del partido. ¿Cómo hacemos pedagogía política de esas demandas y nos hace sentido en el espacio de las mujeres dueñas de casa, de las mujeres que están en el espacio del territorio, estas demandas que han llevado a cabo de alguna manera en términos de protagonismo una juventud, ¿no?, que está en distancia etaria con esas mujeres también. Gracias. Rosa Luxemburg. Ahora le toca el turno al compañero Camilo Carlos.
Bueno, a mí me llegaron muchas preguntas, así que no. Pero voy a responder de inmediato lo de San Ramón. Yo pedí la excepción de Miguel Ángel Aguilera, compañero. Yo la pedí. Yo era candidato a una escena. No tenía ninguna posibilidad de no hacerla, sino que por la vía de los medios de la vía escrita. No tenía la posibilidad de que me entrevistara. Pero lo hice. Desde Puerto Aysén, recuerdo exactamente la ciudad en que me encontraba. Y le solicité a los compañeros, y lo hicieron, que juntaran firmas por la expulsión de Miguel Ángel Aguilera. Mi sector juntó 900 firmas para que Aguilera luchara. Así que a mí no me hablan de San Ramón, compañero. Porque hay compañeros que hablan mucho de San Ramón, pero no movieron ni un dedo en su momento. Luego, hay un compañero que preguntó sobre el tema de las pensiones. Porque dice que los parlamentarios tendrían pensiones especiales. Yo creo que el compañero está equivocado. Está equivocado. Yo entré de parlamentario por primera vez el 11 de marzo del año 90. Y los que entraron de parlamentario el 11 de marzo del año 90, como todas las personas, tienen pensión de AFP. No existe el sistema anterior al año 73, que los parlamentarios efectivamente jubilaban por la vía de la Caja de Empleo Público. Y los periodistas con la última regla. Sí. Eso fue hasta el 10 de septiembre del año 76, compañero. No es la situación de ahora. Y no, a mí no tengo por qué yo defender a los parlamentarios, entre paréntesis, pero creo que este es un tema que hay que aclarar. Porque tiene que ver con el desprestigio de la política. Sobre todo cuando los parlamentarios todos los días meten la pata. ¿No? Como esto de que gastaron 5 millones de combustible en el mes de febrero, cuando en mes de vacaciones no tendrían por qué haber gastado 5 millones de recursos en combustible. Y hace 15 días atrás, cuando se aumentaron en la Cámara de Diputados 500 lucas de gastos generales por no sé qué razón. O sea, efectivamente hay que dignificar la política. Y el tema de la dignificación de la política tiene que ver decisivamente con pedir una nueva conducta del ámbito parlamentario. Porque yo lo digo derechamente, no creo que se haya estado a la altura de las circunstancias. Pero no por eso hay que decir cosas que no son. Como esto, por ejemplo, de que tendrían una caja especial. Eso se acabó, compañero, el día 10 de septiembre del año 76. Sobre la otra consulta que me hacen, el tema de las primarias. Compañero, yo para enfrentar este tema, le propuse al primer comité central y lo acordó el comité central saliente. Y como voy a ser invitado a mi condición de expresidente del partido al comité central que viene, voy a volver a ir a proponer lo siguiente: que el partido elija de aquí a un año plazo, antes de las elecciones parlamentarias próximas, su candidato presidencial en elecciones primarias. Yo considero esto clave desde el punto de vista de la programación política del Partido Socialista. Porque eso sí va a tener un impacto importante. Recorrer el país para que se pueda recoger la opinión de la gente, para que se pueda actualizar nuestra mirada nacional, para promover el debate en la sociedad, ¿no? Tenemos que ser capaces de aprovechar las elecciones municipales. Y si nosotros lo hacemos, mayo, junio del próximo año, a mí no me cae duda que los demás partidos lo van a hacer. No van a dejar que nosotros tomemos delantera con la persona que gane nuestra elección primaria, sea hombre o mujer. Y como los otros lo van a hacer, en vez de tener 30 candidatos o 30 nombres que dan cuenta respecto a cuáles serían los presidenciales, vamos a pasar a tener 3 o 4. Y eso va a encauzar el proceso. Con vista a que luego de las elecciones municipales sí puede haber un gran evento democrático, la primaria final, con la mayor cantidad de personas y de fuerzas que quieran participar para tener una candidatura potente a la próxima elección presidencial. Yo, bueno, me queda un minuto, pero lo que quisiera decir es que dice un compañero, ¿por qué la dirección actual no lo hizo? Porque no le tocaba, compañero. Yo de verdad creo que disputamos las cosas con exactitud, ¿no? Yo fui derrotado en ese pleno. El compañero Guillermo no era mi candidato. Yo creo que la historia me dio la razón. Tampoco lo era el agua, lo quiero decir con claridad. No era su hora tampoco. No hubo la persona tal vez indicada o adecuada. Pero la dirección que resolvió este sistema de elección fue la anterior. Fue la anterior, no fue la actual.
Entonces estamos exactos, ¿no? Para que asumamos debidamente la responsabilidad que nos corresponde a cada cual. Finalmente, respecto al desafío de la derecha, del partido, es derrotar a la derecha. Para derrotar a la derecha tenemos que dignificar la política. Y yo entiendo, con esto concluyo, porque ya está sonando entiendo que el compañero Atria, en su alegato sobre la credibilidad, que él considera un dato básico que el partido tiene que lograr, está en el fondo también de acuerdo conmigo. Porque si nosotros decimos que el partido es insignificante, no va a ser un partido real. Entonces yo entiendo, compañero, que tenemos un acuerdo esencial. Porque si no la palabra no tiene sentido, digamos, ¿no? Porque el partido,